entonces para estar claros con la noticia con don Eduardo Hernández, don Gabriel Cifuentes. Don Eduardo, buenos días. Hola, buenos días, Juan Camilo, ¿cómo están ustedes? Don Gabriel, buenos días. Juan Camilo, Eduardo, un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, arranco con don Gabriel. Importante decisión, ¿no? Gabriel, que Trascend- toma la Corte Constitucional sobre Sanitas. Vea, es trascendental por varias razones, ya lo decía el abogado Riveros, es una sentencia hito. Segundo, la toma la sala plena, es decir, hubo una decisión de la mayoría de todos los magistrados de la Corte reversando 3 resoluciones, es decir, no solo una, 3 resoluciones que dan cuenta del pecado original de la superintendencia en su intervención a Sanitas. Y esto también da cuenta del altísimo grado de improvisación en las decisiones del gobierno que afectaron de manera sensible el sistema de salud. Se ve con el tema de las quejas antes de la intervención. Sanitas tuvo aproximadamente un promedio anual de 180.000 quejas. Después de la intervención superó las 240.000, es decir, la intervención solo agravó las condiciones de una de las EPS más importantes del país. Sin embargo, y concluyo con esto, Juan Camilo y Eduardo, si bien es una sentencia importante, se puede anticipar que la superintendencia, que ha sido regañada, por así decirlo, por la Corte por haber violado el derecho al debido proceso, que es lo que asume la Corte, que sucedió con las 3 resoluciones, probablemente corregirá el procedimiento y tratará y buscará nuevamente de intervenir la EPS Sanitas. Y esto, si sucede, simplemente demostrará que las decisiones que están detrás de la superintendencia y del gobierno tienen un origen político, tienen un origen distinto a un interés genuino de subsanar las fallas del sistema de salud. Eduardo. Pues mire, Juan Camilo y Gabriel, para sumar a esto que nos está diciendo Gabriel, también es clave hacer una lectura, digamos, global de qué es lo que está pasando con la salud y me remito a las palabras que ha dicho el ministro de Salud frente a esas intervenciones. Él lo ha llamado mantenerlas ahí en cuidados intensivos, ¿no? Mantener en cuidados intensivos a unas EPS que según el gobierno estaban enfermas. Pero ya con cifras, Gabriel también nos está mostrando que esas intervenciones no necesariamente han funcionado. Y quiero aquí remitirme a unos apartes de esa carta y de ese comunicado que ha emitido Keralty a propósito de estas decisiones. Y dice que si bien es una victoria jurídica, no se borra el daño moral, institucional y financiero. Dice además que fue una estrategia premeditada, arbitraria, malévola, deliberada y anunciada que el Estado colombiano ejecutó asfixiando financieramente a las EPS. Y aquí es donde hago y recalco que esto podría también tener consecuencias, y ya se lo preguntaba Nicola al abogado, frente a decisiones que eventualmente podrían tomar otras EPS intervenidas. También plantea lo que ha planteado administrativamente, dice la comunicación, que con auditorías, investigaciones, campañas de desprestigio, que no hallaron ni una sola falta de material ética legal en nuestra gobernanza. Y también habla financieramente que dejaron un deterioro progresivo y hablan ellos de que hicieron el trabajo sucio, el hecho de no haber podido administrar de manera adecuada estas prestadoras de salud precisamente por esa asfixia económica. Pero Así que aquí estamos sí, ahí me ante parece. una decisión que Sí. evidentemente la justicia está respaldando bajo estos mismos argumentos que seguramente serán los que tienen también Pero otras EPS. acá hay una cosa importante que me parece remarcar aquí, Gabriel y Eduardo, y es, digo, en ese trabajo sucio, en ese deterioro progresivo, que sí que lo venimos escuchando ya hace varios meses, hace varias semanas por parte de ASEMI, en esta ocasión por parte del grupo Keralty, pero Gabriel, al final la pregunta que le hacía al doctor Riveros, el abogado del grupo Keralty, es ¿cómo Keralty va a comprobar con hechos este deterioro intencional o no del gobierno nacional al sistema de salud? Sí, están las cifras,
está el pago de la UPC, pero aquí también se tendrá que definir si hubo dolo o no. Sí, eso va a ser muy complicado, Juan Camilo, a pesar de que yo creo que hay suficientes evidencias y entrevistas, e incluso quiero decirle, Juan Camilo, es que la Corte Constitucional le lleva jalando las orejas al Ministerio de Salud de la Superintendencia hace rato. Y qué pena el término coloquial, el ministro de Salud le ha mamado gallo a las órdenes de la Corte y a la Sala de Seguimiento de la sentencia 760 frente al tema del pago de los presupuestos máximos, frente al ajuste de la UPC, frente a las responsabilidades que tienen con el sistema. Aquí nosotros hemos visto que hay una estrategia deliberada de marchitar el sistema de salud en aras de estatizar la prestación de la salud. Y esto ha sido un mensaje que ha dicho claramente el presidente, que ha reiterado el ministro de la Salud, y ha habido una estigmatización del manejo de privados de los recursos de la salud. Ahora, que de ahí se pueda probar un dolo malévolo, como lo dice el comunicado, creo que va a ser muy difícil desde un punto de vista. Porque es que acá hay un punto, Gabriel, de esas declaraciones. También el gobierno ha dicho, es que, a ver, yo quiero que me entiendan que es el punto de vista del gobierno, que lo que dice es cuando le planteamos estos puntos de vista que estamos aquí formulando, el gobierno dice, no, es que las EPS venían mal, es que lo que hemos hecho es antes ayudarlas, eso es lo interviniéndolas, que es lo que dice el gobierno, el punto de vista. Es cierto, Juan Camilo, que el sistema de salud no era perfecto, sí, y los sistemas de salud son deficitarios aquí en Colombia y en todas partes del mundo, pero según las mediciones internacionales, Colombia tenía, a pesar de sus fallas, a pesar de la necesidad de garantizar la atención primaria, la atención y la cobertura universal en zonas dispersas, nadie está negando que había cosas por mejorar, pero lo que sí pasó después de las intervenciones es que sí se ha visto un deterioro que no solo se mide por el número de quejas, sino también por el número de tutelas, por la realidad financiera del sistema. Que en la salud hubiera habido corrupción en el pasado, sí. Que el sistema era susceptible de mejora, también. Pero que la solución que adoptó el gobierno fue conducente para resolver esos problemas, definitivamente no, y lo estamos viendo con el marchitamiento financiero administrativo de las EPS, pero también con la desmejora de la atención de los usuarios, que es algo evidente. Entonces, la solución que aplicó el gobierno resultó peor que la enfermedad. Eduardo. Y aquí, digamos, para sumar un poco a lo que está diciendo Gabriel y complementarlo, es tal vez casi que de sentido común, Juan Camilo, y se lo pongo en estos términos. El gobierno interviene esas EPS bajo el supuesto de que supuestamente tratamientos que costaban, no sé, por decirle algo, 200.000 pesos, los estaban vendiendo o los estaban ofreciendo o los estaban cobrando a 800.000, que había sobrecostos en medicinas, en tratamientos. Entonces, uno lo que supone es que si interviene el gobierno, pasan 15 meses, pues esa situación se tenía que solventar muy rápidamente, ¿no? Bajo el entendido de que el gobierno iba a llegar, obviamente, a corregir todas esas denuncias que en su momento hizo. Pero lo que vemos 15 meses después es que, a juzgar por los PQRs, las quejas de los usuarios, y también esto que nos está diciendo el abogado de que dejan una entidad devastada, pues aparentemente eso no fue lo que ocurrió. Entonces ahí es donde uno cuestiona si efectivamente esa intervención era necesaria y si efectivamente esas intervenciones, no solamente a esta EPS, sino a las otras, eran verdaderamente la solución, o si es esto que ocurre hoy con Keralty, es la demostración de que efectivamente siempre quienes no estaban del lado del gobierno tenían la razón, y es que los recursos para el sistema de salud están siendo evidentemente insuficientes. Y le sumo una cosa adicional, Eduardo, y es que el daño no se ha terminado. Keralty tiene una demanda, un arbitraje internacional en contra del Estado colombiano por billones de pesos. Y con esta decisión de la Corte Constitucional que pone en evidencia las fallas en un procedimiento de intervención, simplemente se está allanando la posibilidad de que a Colombia la condene un tribunal de arbitraje internacional por una suma astronómica. Es decir, esta improvisación
la chambonada en la que incurrió la Superintendencia de Salud no solo marchitó el sistema, no solo desmejoró las condiciones de la prestación del servicio de las EPS que ya tenían problemas de por sí, sino que además le va a costar a Colombia una billonaria suma en materia de litigio internacional que hoy coge mucho más fuerza y mucho más viento con la decisión que toma la Corte Constitucional. Y ojo, que aquí me parece que Keralty también no está del todo conforme porque lo que dice Gabriel es muy cierto. En el comunicado marca muy claramente que aquí van también por la reparación, por los daños que se han causado. Gabriel, ya para terminar, la otra decisión de la Corte, la que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, le dice la Corte Constitucional, ustedes no pueden investigar al presidente Petro, la investigación tiene que pasar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Su perspectiva con esta decisión? Yo creo que es una decisión acertada. Yo creo que lo que hizo la Corte Constitucional fue interpretar de una manera mucho más amplia el concepto de fuero integral. Desechó, digamos, el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que había dicho que el Consejo Nacional Electoral podía investigar al candidato, no al presidente, al candidato, y que si hallaban al candidato responsable por la supuesta financiación ilegal de la campaña, ya siendo presidente, la competencia tenía que ser de la Cámara de Representantes. Lo que hace la Corte es darle un alcance al concepto del fuero integral y señalar que cubre todos los actos y acciones que ha cometido, que posiblemente cometió el presidente, y delimita y demarca el nivel de competencia que cae exclusivamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y yo creo que el presidente de la República no solo tiene un juez natural, que es la Comisión de Acusaciones, sino que el Consejo Nacional Electoral no es juez ni del presidente ni es una figura judicial. Entonces yo sí creo que aquí la Corte, a pesar de que fue una decisión muy apretada, yo creo que la Corte acierta en seguir con su línea jurisprudencial, determinando que el único juez competente para investigar cualquier conducta que cometa el presidente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 9:36, Gabriel, Oiga, gracias. no, pero espéreme antes de que lo Eduardo, No, no, despida. no. Lo que pasa es que Mire, Gabriel se tiene que ir a una No, diligencia. pero ¿Sí? tengo 4 minuticos para debatir Bueno, con Eduardo. es que, Eduardo. no, es que le iba a decir que en esta sí no lo acompaño, Gabriel. En esta sí no lo acompaño por varias razones. La primera, desde el nacimiento, digamos, de cómo llegamos a esta decisión, que fue concebida por una persona que se llama Vladimir Fernández, que fue una persona que era el secretario jurídico de la Casa de Nariño, que es el que concibe toda la teoría alrededor de este tema, y es quien desde la Corte Constitucional termina desequilibrando la balanza y además escribiendo la ponencia que al final terminaron respaldando los magistrados muy apretados, porque acuérdese que esa votación quedó 5-4. Es un tema bien polémico porque es que esto ya lo había analizado, por ejemplo, el Consejo de Estado, y ya había dicho administrativamente el candidato, es que lo que usted dice es cierto. Esto es una sanción que eventualmente recaería sobre el candidato, pero es que irremediablemente ese candidato, si gana las elecciones, se convierte en presidente. No vamos a decir que el Consejo Nacional Electoral tendría la potestad de tumbar al presidente, porque eso desde el principio se dijo que no era así. Pero evidentemente una multa, digamos, no se le niega a nadie. Bueno, aquí, digamos, el boquete que se abre, y es una de las preocupaciones que han planteado incluso desde la oposición, Pero es ¿cómo que así, Eduardo? cualquiera, Una multa no se le niega a nadie. es que de alguna manera, Pero no, quienes porque es que lideran no, pero esas es que la campañas, Corte está diciendo que la multa sí, se le niega al presidente de la República. por eso es Sí. lo que yo estoy planteando. Por eso digo que no estoy de acuerdo en el punto con Gabriel y chévere que se genere, digamos, este debate, que no es este debate que estamos dando acá, es que, insisto, la votación quedó 5-4, es decir, este tema todavía tiene muchas luces y sombras, pero sí es ese precedente que se genera con esta decisión de la Corte de esa persona que es candidata, hasta qué punto puede llevar a sus colaboradores a cometer eventualmente algún tipo de irregularidad, diciendo si eventualmente pasa algo, si eventualmente nos investigan, pues que respondan ellos, yo no, porque yo quedaría con mi fuero. Es decir, de alguna forma esto podría crear también un precedente complicado
en lo que tiene que ver con las campañas presidenciales, pensando ya hacia futuro. Entonces, por eso decía Gabriel que respetuosamente, digamos, en esta sí no estamos de acuerdo, pero pues bueno, de eso se trata también, de todos los puntos de vista. Pero el riesgo que uno puede ver, Eduardo, en aras de la discusión es que un órgano político como el Consejo Nacional Electoral tenga la competencia y la facultad de investigar a un presidente en ejercicio y lo que esto puede generar para el equilibrio de poderes. La idea que está detrás del fuero integral es establecer en un juez natural la única y prevalente competencia para investigar los actos del presidente. Ahora, el hecho de que al presidente lo investigue la comisión de acusaciones y que la comisión de acusaciones no funcione, que es otro debate, no quiere decir que la campaña, su gerente, puedan ser investigados y multados. De hecho, el proceso sigue en contra de la contadora de la campaña, de Ricardo Roa, quienes tendrán que responder no solo ante el Consejo Nacional Electoral, sino también ante la Fiscalía, porque hay un delito que es la violación de los topes electorales. Entonces, el proceso sigue, lo único que dice la Corte es, pues al presidente lo puede juzgar en virtud del principio del fuero integral solo la comisión de acusaciones. Que uno sabe que entra a la comisión de acusaciones y ahí se entierra cualquier proceso, estamos de acuerdo. Que debería modificarse la comisión de acusaciones, no ha dado resultados desde que existe. Sí, es verdaderamente desastroso. Pero pensar en los Que también es un riesgos... tribunal político, que usted decía, ¿no? Claro, También al pues final son es un tribunal congresistas. político. Ahora, Mm. comisión de acusaciones pasa su veredicto al Senado y quien tiene que emitir una condena es la Corte Suprema de Justicia. El proceso es bastante complejo y alargado y creo que se tiene que revisar, pero sin lugar a dudas creo que son mayores los riesgos, y yo entiendo su punto, Eduardo, pero son mayores los riesgos de que una autoridad administrativa pueda llegar a declarar una irregularidad afectando al presidente. eh, digamos, podría utilizarse como una herramienta política y eso distrae las funciones del jefe de Estado. Entonces hay mucho debate Sí. interesante, yo estoy de acuerdo, pero va a tener impactos hacia futuro, sin lugar a dudas. Acá hay exmagistrados ya, Gabriel, que van más allá y plantean una reforma a lo que es el fuero presidencial. Y que por supuesto es en la discusión también de fondo que estamos hoy, el que este proceso también viaje allí a esa comisión de acusaciones que tiene unos terribles antecedentes. Gabriel, gracias. A ustedes, ahí seguimos en contacto. Feliz día. Edu, Chao, gracias. Gabriel. Chao. Vale, gracias a ustedes. Chao.